Ya estamos de regreso con un invitadazo, pero antes de presentarlo, les quiero decir que el tema de hoy es respecto a los que admiramos. Sin dudar, desde nuestra infancia nos enorgullecemos de ellos. Incluso son héroes para muchos de nosotros. Sin embargo, probablemente el mito en torno a ellos no sea más que algo impuesto, algo ensalzado y bastante alejado de la realidad. ¿Existieron los niños héroes? ¿Realmente defendieron la patria? ¿Dieron su vida por ella? ¿Santana es un vendepatrias? ¿Madero se comunicaba con los muertos? ¿Porfirio Díaz dijo, mátalos en caliente? ¿Es de Juárez la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Era un hombre digno de admiración? Bueno, pues es momento de romper la imaginación y la épica que han maquillado algunos de los episodios más sonados de nuestra historia. Y para ello, el día de hoy, invitamos al mejor historiador para estos casos. Un querido amigo, investigador, un escritor divertido y sarcástico que nos va a contar las verdades detrás del mito y va a desmentir todas estas tergiversaciones. Un placer tenerte hoy con nosotros, Alejandro. Muchas gracias por venir. Laisha, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Contento de estar aquí hablando de historia. Cuéntanos, por favor, porque Pues hemos sido empecemos. engañados desde pequeños y no lo sabíamos. Oye, desde que nos ponían en machete todo el examen de historia. Así de Benito Juárez es un héroe. Y apréndete los nombres de los niños héroes, ¿no? Sí, ¿se aventó o Exacto. no se aventó? Cuéntanos. Mira, yo creo que exactamente crecimos con muchos mitos. Hay muchas verdades a medias o mentiras completas y así vamos dándole rápido algunas y ya luego si quieren en otro momento hablamos más extensamente. Así rápidamente, de los niños héroes. ¿Existieron? Sí existieron, pero no solamente fueron 6, eran 50 cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec ese 13 de septiembre de 1847. Junto a esos 50 cadetes había cerca de 800 soldados mexicanos que también defendieron el castillo de Chapultepec. Ahora, ¿qué es lo único que no fue cierto? Sí murieron por la patria, creo que en ese sentido son héroes. ¿Por qué? Porque eran chavos a los que les dijeron, ustedes están estudiando, váyanse a sus casas, era el colegio militar, no tienen experiencia en combate, se van a morir aquí. Y estos 50 decidieron quedarse voluntariamente. Wow. De esos 50, los 6 que conocemos murieron. Juan de la Barrera, Juan Escutia. exacto, Oye, pero se exacto. tropezó con la bandera o ni siquiera Mira, se no tiró. no estaban borrachos y castigados, no se tropezó con la bandera, no se suicidó, no sucedió esa escena. Se sabe más o menos dónde murió cada uno de ellos, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar y demás, pero el hecho es que la bandera fue tomada por los norteamericanos y la regresaron tiempo después. Pero ¿por qué este mito? ¿De dónde salió que se ¿Quién hayan lo inventa? enrollado y que se cayeron? Mira, la Vivan creación por de mitos... México. Bueno, pues y el síndrome de Juan Escutia yo le llamo a esa fijación que tenemos los mexicanos de envolvernos en la bandera y hacernos víctimas, ¿no? Ay, total. Los malditos gringos, ay, Yo nos más bien hicieron. digo que el mundo es de los aventados, así que tírense como él. Pero fíjate que el mito más o menos ha de haber surgido ya propiamente como tal de Juan Escutia en el Porfiriato. Y luego después de la Revolución Mexicana, cuando ya empieza a crearse la historia oficial, es cuando tenemos ya, incluso hay un mural en el Castillo de Chapultepec, en la escalinata central que volteas y estás viendo cómo te está cayendo encima Ay, qué Juan Escutia, lo cual no sucedió. Claro. Otro más, por ejemplo, esta frase. Se dice que hay un telegrama donde Porfirio Díaz manda matar a unos opositores en 1879. Las famosas palabras son, mátalos en caliente. Falso. O al menos acabaron con esos opositores, sí. Pero no existe el telegrama, ningún investigador, ni los grandes historiadores de academia, nadie ha podido encontrar el telegrama ni una carta donde diga yo, Porfirio Díaz, digo, mátalos en caliente. Que sí hubo represión, claro que la hubo, pero efectivamente esas palabras nunca ocurrieron. Luego, ayer que platicábamos, el Pípila. Ajá. El Pípila, a ver, desde luego son ese tipo de escenas históricas que quisieran muy buenas en otro momento, cuando, no sé, en los años 80 que estábamos estudiando y demás, pues quizá todavía te comprabas esas historias. Ya ahorita los chavos están súper revolucionados para eso. Pero el También se Pípila, abrió la información y puedes acceder a no, ella. claro, pero No, además- pero si haces conciencia, dices, a ver, se puso la piedra para protegerse, que no le cayera un balazo y con la antorcha quemar la puerta, o sea, ¿cómo? O sea, si realmente haces conciencia, está un poquito loco el no, asunto. loquísimo, porque además, imagínate un minero novohispano, Exacto. ha de haber pesado 40 kilos. Exacto. O sea, él solo, como dices, primero la losa Ajá. en la espalda, luego en una mano la tea ardiendo y en la otra El aceite. el aceite o la brea o lo que quieras. Y además cubriéndote de las balas sea, que te ¿cómo? están disparando desde arriba. ¿Qué fue lo más probable que sucedió?
es que sí, un grupo de mineros se juntaron e hicieron este tipo de caparazones como hacían los Como los romanos. vikingos. O los vikingos que se cubrían con escudos y así seguramente murieron algunos en el camino y llegaron a prenderle fuego Era a para la puerta. acercarse a la- Claro. Entonces, Una Alejandro, coraza. ¿por qué crees que estas personas que llegan a tergiversar esta verdad o esta realidad, qué necesidad tienen de hacer esto? ¿Por ser más popular? ¿Porque tenga más? ¿Por qué ensalzarlo? O por buscar héroes, Hay ¿no? que buscar héroes. Hay que buscar héroes, pero hay ocasiones que creo que la propia historia te los da. Es decir, no tendrías que inventar. La historia oficial mexicana, la del libro de texto desde 1959, sí nos dio demasiados mitos que no era necesario construirlos ni crearlos. ¿Por qué? Porque hay actos de heroicidad increíbles. O sea, Claro. Que no han sido rescatados. que no han sido rescatados. Por ejemplo, el verdadero Juan Escutia se llamó Margarito Suazo. También combatió a los norteamericanos en 1847, pero no en el castillo de Chapultepec, sino en la batalla de Molino del Rey. Ahí él, antes de el último ataque que venían los norteamericanos, se quita la chaqueta, se envuelve la bandera de su regimiento, que era el batallón Mina, que también es tricolor, se pone otra vez la chaqueta y sale a combatir y lo matan. Esa bandera, todavía con las manchas de sangre, se puede ver en el castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Guau. Juárez. Juárez. Bueno, Juárez tiene 10,000 mitos. O sea, lo que siempre nos dijeron de Juárez es que había que admirarlo porque, y decían así, es el indio que llegó a ser presidente. Perdón, Victoriano Huerta también era un indio, pero de otra región del país, y llegó a ser presidente. Lo que nos vendieron es la idea de la raza y no. Lo importante de Juárez es que Juárez jamás dijo, ay, trátenme de una manera especial porque soy un indio zapoteca y necesito que me cuiden y que me protejan. No, lo importante de Juárez es que siempre se vio a sí mismo como igual a todos los demás. Y de hecho, lo que él defiende es la igualdad ante la ley. Ahora, desde luego tiene muchos claroscuros. A mí me parece que sí es un gran personaje importante para explicar el siglo XIX, cosas que sí sucedieron. Juárez sí escribió y dijo la famosa frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, lo dijo Benito Juárez. Sí lo dijo y está escrito en su discurso del 15 de julio de 1867, que es el día en que él regresa triunfante a la capital después de haber enfrentado al imperio de Maximiliano. Ahora, es que te dicen, no, pero es que no es original. Esa frase sí la escribió Juárez y está inspirada en un libro de Manuel Kant, La Paz Perpetua, que si tú lees el libro, todo el libro es la tesis resumida por Juárez en una frase. Ok. Entonces Oye, sí la dijo. ¿Qué te parece si vamos a ver una encuesta? Justamente la hicimos pues de Juárez y de todos estos mitos, a ver qué dice la gente. ¿Crees que Benito Juárez es el mejor presidente de la historia de México? Sí, viva Juárez. El 8.5%, qué bajo. No, casi vende el istmo. 71.1%, se revolcaría en su tumba, 20.4%. Cuéntanos del istmo. Fíjate, lo que pasa es que los que son detractores de Juárez lo acusan de que quiso vender el territorio, pero eso es falso. Cometió un error, pero le salió bien. Dicen que Dios era juarista porque todo le salía bien a Juárez. ¿Cuál fue el error? Bueno, están en la guerra de reforma, Juárez no tiene el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, no tiene dinero, y entonces los norteamericanos le ofrecen un tratado. Ese tratado es el famoso McLean-Ocampo. Ese tratado básicamente tiene varios puntos, pero el fundamental es que permitía el paso a perpetuidad a los norteamericanos por el istmo de Tehuantepec. Es decir, si hubiera funcionado ese tratado, hoy no habría canal de Panamá, seguramente habría canal de Tehuantepec. Ok. Entonces, Juárez acepta el tratado porque necesitaba armas, recursos para vencer a los conservadores. ¿Qué sucede? Aquí, como Juárez era el presidente y no había Congreso por la guerra, entonces él puede ratificar el tratado. Entonces ya está ratificado, pero los norteamericanos necesitaban ratificarlo en el Congreso. Ahí, por una cuestión, por eso les digo, Dios era juarista, los norteamericanos no lo ratificaron. ¿Por qué? Porque ya se venía la guerra de secesión norte contra sur en Estados Unidos. Y ese tratado hubiera ayudado mucho a los estados del sur. Entonces el Congreso, que era particularmente republicano, dijo, no va el tratado. Y lo rechazaron. Aún así, sí le prestaron ayuda a Juárez. Entonces salvó la dignidad del territorio, pero no es que Juárez haya estado, voy a vender ahora el istmo de Tehuantepec porque quiero dinero. ¿Fue un buen presidente? Sí, yo creo que sí. A ver, esa es la otra. Es el mejor presidente, es el mejor presidente que ha tenido México. No se puede comparar así.
Es el mejor presidente que ha tenido México si enfrentas una guerra contra los conservadores, una inversión. Dependiendo de lo que les tocó. Su contexto, Claro. claro. Entonces, claro que fue buenísimo en ese momento y supo sacar al país adelante en la guerra contra la intervención y Maximiliano. Muy bien, pero no puedes compararlo con Cedillo o Salinas o Calderón. Es imposible. AMLO. Totalmente O con AMLO, claro. Pero ¿quién no. vende el territorio mexicano? Fíjate. ¿Qué pasa con eso? Ese es otro gran mito. Te dicen, Santana fue el vendepatrias. Santana, Todos odiamos a Santana. Claro, Claro, pero- porque queremos recuperar Pero ese hizo cosas territorio. buenas también Santana, ¿no? pero mira, haz de cuenta, un poco como la política actual. Va de un lado, un día era de amarillo, otro rojo, otro verde y azul y así. Así era Chapulín, Santana. como decimos. Totalmente. Ese es como el prototipo del político Santana, así, el actual. Pero no vendió, por ejemplo, el Texas, ni tampoco los 2.400.000 kilómetros cuadrados que perdimos con los gringos. Siempre se nos dijo es que él vendió y no. La guerra de Texas la perdió porque fue muy mal militar y ya cuando tenía muy cerca a los tejanos para derrotarlos, se decide echar una siestecita y cuando despierta le cayeron encima. Y él lo cuenta en sus memorias, es que venía muy fatigado de tantas cabalgatas y decide quedarse dormido. Ese es México bizarro, desde luego. Claro. Entonces, así se perdió Texas, así perdieron México. Por una pestañita. Exacto, fue un coyotito. Coyotín. Sí, coyotito. Bueno, por ahí dicen que fue en un abrir y cerrar de ojos, de Ajá. hecho. Y luego, la guerra del 47, él no firma el tratado por el cual se cede la mitad del territorio. Él no era presidente cuando se firma el tratado. También fue muy mal militar en esa guerra, sí, tuvo momentos en que pudo ayudar a sus compañeros, no quiso por ego, pero no se le puede atribuir Pero de también, a... Alejandro, como decíamos, se necesitan héroes, también se necesitan villanos y también por, ay, sí, una pestañita, pues era un equipo, ¿no? No era él solamente. No, además, exactamente. A ver, ¿quién llama a gobernar 11 veces a una persona? Pues, una clase política. No es de Claro. que él llegara y, ya quiero ser presidente. Claro. O sea, hay una corresponsabilidad siempre y siempre hay que ir al contexto. Y el único territorio que sí él personalmente vendió por presión de Estados Unidos es el territorio que se llama La Mesilla, que son como 150,000 kilómetros cuadrados que estaban en la frontera y que el gobierno norteamericano los quería y en 1853 lo obligan a vender pena de invadir otra vez México. Entonces dice, no, pues prefiero venderlo y sí lo vende. Pero los otros, o sea, el gran territorio, los 2.400.000 kilómetros cuadrados, jamás los vendió él ni firmó el tratado siquiera. ¿Qué pasó con eso? Se perdió. Se perdió y nos dieron 15 millones de pesos a cambio y bueno, pues, y perdimos California, Disneylandia y todo lo que hay ahora, ¿no? Texas incluido. ¿Qué tal? Perdimos Disneylandia. Oye, Alejandro, ¿qué pasa con Porfirio Díaz? Porque se dice que uno empieza a festejar el grito de la independencia desde el 15 de septiembre porque justamente era el día que Porfirio Díaz cumplía años, pero que realmente bueno, no es ese es cierto. una- Que cambió la fecha por y eso. que cambió la fecha Ese porque es quiero uno mi cumpleaños. de los ¿no? grandes mitos. Ok. A ver, Porfirio Díaz nace en 1830, exactamente un 15 de septiembre. Pero la independencia ya se celebraba el 15 de septiembre en la noche desde la década de 1830. O sea, él ni siquiera figuraba. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en México se acostumbró siempre, bueno, yo creo que somos el único país al que a nuestro héroe de la independencia se le ocurre levantarse en armas a las 4 de la mañana. Yo lo hubiera hecho después de desayunar unos huevitos, Claro, a café y gusto. tranquilón a las 11 de la mañana. Aquí lo hizo a las 4, entonces quedamos como en el limbo. Pero en México se acostumbró desde la década de 1830 que se festejaba desde la noche del 15 y se prolongaba todo el 16 hasta la noche del 16. Ahora, ¿qué sí fue lo que hizo Porfirio Díaz? Decide traer en 1896 la campana de Dolores a la Ciudad de México y la cuelgan ahí en el balcón principal del Palacio Nacional. A partir de ahí empieza propiamente la ceremonia del grito, la de que el presidente sale y toca la campana. Eso sí lo hizo, pero ya se festejaba desde el 15. Él no inventó la ceremonia. Por su cumpleaños, No, ni nada. por darse ese taco. Pero sí quiso traer la campana para darle un lugar preponderante y la celebración de independencia, la noche del grito, que generalmente se había hecho durante todo el siglo XIX en la Alameda Central, a partir de ese 15 de septiembre de 1896 comenzó a realizarse en el Zócalo y a partir de ahí hasta ahora se hace en el Zócalo y hay que decirlo, es la única vez en que ha sucedido algo como lo que vimos ahora, donde la plaza vacía pues fue el 2020, que también pasará la historia la historia del grito. Por supuesto. El Esperemos águila, que no se la tergiverse, serpiente, Tenochtitlán. Fíjate, el águila y la serpiente, originalmente el escudo originalmente la señal divina que encuentran los aztecas solo era un águila posada sobre un nopal. No estaba devorando nada, o al menos no estaba devorando una serpiente. O sea, la tradición Pescado. no, ¿sabes qué puede ser un colibrí? Dicen
Pero bueno, ese es un mito Es de la fundacional. suerte, qué bien. Oye, ¿No sería mejor? Claro. Pero fíjate, es un mito fundacional porque ¿qué posibilidades hay de que encuentres un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente? Pues no, seguramente Tenoch, después de 200 años de caminar de peregrinación, ha dicho, güey, ¿sabes qué? Ya diles que ahí vimos el águila, pero voló. Tú diles, y ya fundamos aquí, ya a ver qué pasa. Claro. Porque imagínate, ellos salieron de Aztlán en 1116 y fundaron Tenochtitlán en 1325. O sea, más de 200 años de peregrinación. Guau. Ahí empezaron las desgracias de México. Se perdieron. Se supone que Aztlán está en Nayarit. Imagínate hacer 200 años a pie No, no. de Nayarit al Valle de México, pues Sí, está... no. chino. Ahora, ¿en qué momento le meten la serpiente? A finales del siglo XVI, ya con la evangelización, pues obviamente la serpiente era un símbolo del mal y lo que estaban tratando de enseñar los evangelizadores era el bien y el mal, la lucha, Dios y demás. Y entonces empezaron a representar el águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. Acabando con el mal, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, digamos, finales del siglo XVI, ya empieza a tener el águila en sus diversas posiciones, pero siempre con un águila devorando a la serpiente. Oye, pues una mujer muy importante en la historia, la Malinche, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de ella. Para empezar, yo creo que tenemos que llamarle Marina o Malinali. Malinche es el término con el cual se describía al extranjero. Hernán Cortés era Malinche. Entonces, como Hernán Cortés era Malinche, le empiezan a llamar Malinche a ella. Pero ella era Marina ya bautizada o Malitzin. Bueno, no es traidora. Imagínate, tenía Pobre 16 la Malinche. Solo era una traductora. Tiene 16 años y ya la habían regalado 4 veces de donde él ya había nacido, entre esclavos, con el cacique gordo de Tabasco, con los mayas. Y era además una chava, valga la expresión, de la nobleza, era hija de caciques. El problema es que se muere su padre, que es cacique, su mamá se vuelve a casar, tienen un hijo y para darle todos los privilegios al hijo, la mamá decide entregarla o venderla a unos esclavistas que pasan por... Ella vivía en Veracruz, en alguna región de Veracruz. Y entonces, insisto, la regalan 3 o 4 veces antes de que el cacique de Tabasco, como una ofrenda de paz a Cortés, se la dé en regalo junto con otras 20 mujeres. Lo interesante de Marina es que en ese primer momento Cortés no la peló. Le da las 20 mujeres y la reparte entre sus hombres y él sigue hasta fundar Veracruz. En Veracruz sucede algo muy importante. Llegan los enviados de Moctezuma y nadie sabe hablar el náhuatl, pero Marina sí. Entonces ahí es donde ella alza la mano, yo sí sé traducir y se convierte prácticamente en la mujer de la conquista. Pero para esto, ¿cuántos años tenía? 16, 17 a lo mucho. Le habían regalado 4 Ay, veces. no. Lo que ha de haber pasado entonces. No, claro. Entonces, a ver, ¿a quién le debía fidelidad? Porque Cortés la trató extraordinariamente bien siempre. Oye, ¿a quién salvará mi vida? Para Claro. sobrevivir. Además, pues, México no existía como nación en ese Sí, entonces. O sea, por también es una exageración hablar de, es que México nos traicionó, ni los tlaxcaltecas traicionaron tampoco. Pero Marina sí creo que merece un lugar aparte y una reivindicación, Sí. porque a partir de la idea de la traidora, la que se entregó a los conquistadores, surgen este tipo de cosas, el malinchismo, ¿no? O la idea de eres malinchista. Alejandro, y en estos libros que ahora tenemos, bueno, rápidamente, ¿ya se está acomodando esta historia o no? ¿O si los datos En siguen los así? míos sí. No, los bueno, míos ya, sí. ya hay ya llevamos varios años, muchas décadas, yo creo que unos 20, 25 divulgando y desmitificando, pero sí, hay que contar la historia bien, pero también hay que contarla lo más apegado a una posible reconstrucción. No existe la verdad histórica, esa olvídense, no existe el verdadero Juárez o el verdadero Zapata, porque es muy difícil poderlos reconstruir Son a interpretaciones. tanto. Exactamente, la historia es interpretación. Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos